Bueno, ahora nos vamos a ir con otro elemento, otra herramienta que es muy importante. Va a ser la número 4 y la vamos a llamar burbujas de información. Bueno, resulta que las burbujas de información yo también habitualmente las puedo llamar nubes, o las llamo globos, o las llamo cuadros, algunos las llaman frames, y son básicamente formas que yo puedo encerrar para poder contener datos, contener información, contener pasos, o también son elementos de referencia dentro de la gráfica. Estos elementos van a ser muy importantes porque son muy prácticos, son rápidos de hacer, porque siempre quedan bien y pueden ayudar a que yo, cuando empiece a construir mis gráficos de información, se hagan de una manera práctica, fácil y sencilla. Entonces, regularmente cuando ustedes hacen las nubes, hacen una cosa como esta que estoy haciendo aquí en la parte de arriba, y eso pues parece más como un pan, como otra cosa pues, que no se entiende como nube. Incluso yo suelo hacer este ejercicio, hago este gráfico arriba, les hago como estas rayitas, lo pongo en una bandeja y efectivamente miren que parece un pan. Lo que yo propongo en este caso para las nubes es que hagamos formas abiertas. Es como si fuéramos a hacer un círculo y en vez de completarlo, volvemos y abrimos y hasta que generamos una forma como eso que ven en pantalla. Este tipo de formas son muy fáciles de hacer. Si nos volvemos a recordar un poco el tema de las líneas, básicamente es una línea con una frecuencia, con un patrón que lo que hace es hacer ondas, pero si lo hago de una manera cerrada, pues me va a generar esto. Si lo hago de manera invertida, es decir, si hago esta misma información, miren cómo logra de pronto tener un efecto interesante. La primera burbuja puede tener texto, entonces de pronto puede ser un elemento que me permite poner datos allí. Y miren cómo el otro, no sé si ustedes recuerdan, en la información de la publicidad a veces lo han utilizado como las onomatopeyas, que es cuando de pronto un personaje en cómic, no sé, sonó algo muy fuerte y por ejemplo un ruido, suena boom, y hacen estos elementos aquí como de apoyo. Miren cómo el mismo elemento, uno construido hacia adentro, otro hacia afuera, pues el primero me ayuda como a tener datos muy serios y el otro como que me ayuda es como a mostrar que la información sale de allí o es ya más llamativa o más importante. Ustedes deciden en la medida que lo requieran hacer cuál es más fácil. Bueno, las burbujas pueden ir cambiando de características, entonces aquí por ejemplo estoy haciendo una con variación en los tamaños para que sea más interesante. Pueden hacerlas de pronto alargadas, porque acuérdense que pues uno debe acomodarse un poco a lo que digamos me ofrece el espacio del área de trabajo. Entonces yo por ejemplo aquí podría poner un título. La otra cosa que quiero que vean es que no son perfectas ni tienen que ver una forma en particular. De hecho, un comentario también que hago desde este punto es que la idea es que no todos terminen dibujando como yo, sino que cada uno encuentre su estilo y cuando vaya a hacer los dibujos se sienta, digamos que tranquilo a la hora de ir haciendo los trazos y las formas. Yo en toda mi experiencia de trabajo con estos ejercicios creo que nunca he hecho dos burbujas, dos gráficos iguales y no pasa nada. Al final lo importante es que da un estilo gráfico interesante que me permite facilitar las cosas. Vamos a ver de pronto en otra página otros tipos de efectos que puedo lograr con la burbuja o la nube. Si yo utilizo este mismo elemento y le hago de pronto una forma como esta, efectivamente lo puedo leer como una nube. Si utilizamos ahora un efecto y es de pronto repetir una sombra debajo y le hacemos por ejemplo estas líneas como una trama, pues efectivamente me puede servir como nube para algún gráfico que hable sobre el estado del tiempo, el clima. Y miren que incluso si le pongo líneas punteadas me puede servir hasta como una representación de lluvia. Si hago otro elemento de la misma naturaleza y no le pongo ahora esa forma de curva, sino que hago de pronto un par de formas de hoja, me puede servir de árbol. Hago dos líneas verticales, de pronto un par de líneas abajo como para mostrar que está sembrado y representé un árbol. Este tipo de burbuja, si yo empiezo a ser creativo, digamos con las líneas que voy haciendo aquí, por ejemplo, como si ustedes hubieran dibujado una Y, o como si hubieran hecho de pronto líneas rectas, pero digamos con distintos tipos de dirección,
y yo simplemente le pongo una burbuja encima. Miren que incluso pues ahí estoy tratando de que no se crucen. Ahí generé, digamos que árboles, y simplemente usé las mismas burbujas, líneas rectas. No tengo que llenar pues todo de una cantidad de líneas, sino que utilicé líneas rectas, utilicé burbujas y pude representar árboles o un bosque o algo pues con esta naturaleza. Entonces las nubes me van a permitir hacer este tipo de efectos de dibujos. En este caso ya no están conteniendo información de texto, pero sí me están ayudando a construir unos garabatos que son representación de dibujos o de otras formas que pueden ser más interesantes. Entonces de pronto tener en cuenta que a la hora de hacer estos gráficos la nube va a tener un propósito claro.